Bien, pues muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos aquí al Teatro Español de Marmolejo, que hoy, esta noche, pues va de ponerse de gala, unas galas que no son habituales por estos lares, las galas del pensamiento, con mayúsculas. Presentamos un libro. Bueno, lo presenta él. Yo le voy a dar la palabra. Se presenta un libro en Marmolejo y un libro de ajedrez y de filosofía. No todos los días ocurre algo así. Desde que hace algunos años, apenas bajarse del autobús o del coche, saludé a este hombre, a Fran, la verdad es que el ajedrez, la filosofía, aquí, en este pueblo, han tomado una velocidad que no esperábamos. Para nosotros, desde el ayuntamiento, es todo un orgullo que una serie de años de actividad, tanto académica en cuanto a su magisterio dentro del instituto, como a sus actividades dentro de la Escuela Municipal de Ajedrez, pues culminen con algo como lo que se va a presentar esta noche. Por lo menos ambas cosas han colaborado. Hablamos de Francisco Fernández. Es de San Sebastián y es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Su tesis versa sobre la teoría de los principios del Leibniz. Durante los años 95 y 96 amplió estudios en la Sorbonne de París. Ha sido profesor en las universidades de Jaén y del País Vasco. Y entre sus publicaciones tenemos El filósofo del océano, publicado en Irún en el año 98, y El descrédito de los quilates, también en Irún, un año más tarde, en el 99. Desde hace 10, como ya saben todos los presentes, es profesor en el Instituto de Secundaria Virgen de la Cabeza de Marmolejo. Los avatares, espero que entre lo que tiene previsto decir esta noche, los avatares de este libro nos los detalle. Luego la opinión sobre el libro, ya personalmente, se la iremos diciendo a él. Pues no hay más preámbulos. Francisco es el encargado de presentar su libro y se va a auxiliar de la tecnología también. Con ustedes, Francisco Fernández. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por venir, compañeros, amigos, familia, conocidos, que habéis tenido la deferencia de asistir a este acto. Bien, tenía ganas de presentarlo en Marmolejo. Acudí a Carlos Sevilla, que me ha apoyado en todo momento en mis actividades ajedrecísticas a la hora de fundar la Escuela Municipal de Ajedrez y después, como embrión de aquello, el Club de Ajedrez de la Morena, al que pertenezco y del cual hay aquí representantes, a compañeros que me han ayudado a hacer este libro en su labor deportiva, pero también compañeros que me han prestado libros, que me han ilustrado sobre alguna cuestión y que me merecen todo el reconocimiento y el agradecimiento. Lo que voy a hacer hoy es contarles cómo se me ocurrió el libro, por qué se me ocurrió el libro, quizá haya tiempo de leer algún párrafo del mismo e ilustraré lo que vaya diciendo con algún momento, ayudado del ordenador y la proyección de alguna posición de ajedrez o sencillamente alguna ilustración relativa y que venga al caso. Pues bien, el libro se titula El ajedrez de la filosofía
Y digamos que alguno podría pensar que el título es un poco raro, porque parece más natural llamarlo la filosofía del ajedrez, o filosofía del ajedrez sencillamente. Bien, le di la vuelta porque lo que yo quería era sobre todo que aparecieran estos dos significantes, ajedrez por un lado, filosofía por el otro. Me devané los sesos buscando la forma de conciliarlos, algunos de los aquí presentes lo saben, y al final me decidí por este. Lo que importa es el grado de vínculo que entre el ajedrez y la filosofía he conseguido establecer. He conseguido a duras penas establecer. Bien, tanto la palabra ajedrez como la palabra filosofía son palabras que asustan un poco. Es decir, que no hace falta pensar mucho en cada una de ellas para darse cuenta de que están asociadas a significados un poco raros. Un filósofo, ¿qué es un filósofo? Un filósofo es alguien que habla con unas palabras muy raras de cosas que no le interesan a nadie. Un ajedrecista es alguien que se pasa las horas delante de un tablero sin hablar, no se levanta ni para peerse, intentando destruir unas figuritas de madera que tiene el contrario. Es decir, que no hay dinero por medio, por ejemplo. A veces hay algún premio, pero en realidad ningún ajedrecista creo yo que juega al ajedrez por dinero. Hay otra cosa por ahí involucrada. Una cosa muy difícil de precisar, pero que la hay. Bien, son dos palabras entonces que asustan. Están además, a pesar de que tienen estas connotaciones negativas, sin embargo no han perdido tampoco cierto prestigio. Es decir, que la palabra filosofía acude a las cabezas y a las bocas de la gente cuando quiere darse algo de postín. Como dice un refrán español, la filosofía sirve muy bien para pegarse en botija para que resuene, ¿sí? para darse importancia. Y el ajedrez lo mismo. Entonces, mi idea no es esa, evidentemente, no es pegarme en botija para que resuene, sino algo más elemental, por decirlo así. Bien, contaré cómo se me ocurrió el libro. Había hecho una tesis doctoral más o menos académica sobre un filósofo del siglo XVII, un filósofo inmenso, todavía no han sido publicadas sus obras completas, y aunque las publicara no podría leerlas porque creo que son 160 volúmenes previstos, así que ¿quién puede leer eso? Son algo así como 600.000 páginas. Se dice que escribía incluso cuando iba en la diligencia, porque por la escritura había saltos en la escritura. Así que un filósofo que le supera a uno. Ese filósofo se llama Leibniz. Escribía en alemán, escribía en latín, escribía en francés, escribía en todo lo que se le pusiera por delante. No paraba de escribir. Bueno, pues digamos que intenté ordenar ese caos con ayuda de literatura secundaria y con ayuda de mis maestros, evidentemente, y intenté ponerme en claro acerca de qué era lo que pretendía cuando hacía eso que hice. Entre otras cosas, descubrir el cálculo infinitesimal, como aquí mi amigo Pedro Reyes, por ejemplo, sabe. Bien, pero yo creo que perseguía otra cosa. A mí me gustaba esto de la filosofía y me gusta ser filósofo. De hecho, yo he nacido en el siglo XX y la forma que tengo de practicar la filosofía es la de ser profesor de filosofía. Creo que si hubiera nacido en el siglo XIV sería un monje franciscano haciendo filosofía. Y si hubiera nacido en el XVII, eso contando con que no me hubiera tocado cuidar cerdos, claro, pues sería un cortesano. Y si hubiera nacido en la época de Sócrates, pues me hubiera gustado ser un ciudadano libre para estar al lado de Sócrates y hacer como Simón el Zapatero, cada vez que hablaba con Sócrates, grababa en sus cueros las cosas que le decía. Bueno, pero me ha tocado ser profesor de filosofía, que es, digamos, la forma que tienen los filósofos actualmente, ya sea en la universidad o la secundaria, de sobrevivir. Pues porque después de todo soy una persona, no soy un cerebro procesando, tengo mis necesidades y como todo el mundo. Pero creo que hay que distinguir. Hay profesores de filosofía y hay filósofos. A mí me gustaría ser un filósofo, evidentemente, porque profesor de filosofía, para empezar, bueno, malo, ya lo soy, pero filósofo.
esta palabra. Esta palabra para mí todavía tiene mucho prestigio. Ajedrecista no puedo ser. Soy un jugador de club con un nivel mediano. Hoy he hecho la cuenta de cuántos jugadores más o menos juegan mejor que yo al ajedrez. Y son unos 80.000 en el mundo. En España unos 5.000. De todas maneras, como dice mi padre, si a un tonto le metes el dedo en la boca te muerde. Si era tonto, pero me ha mordido. Así que de vez en cuando le puedo morder a alguien. Algunos de los que están aquí saben que les he mordido alguna vez, incluso. Bueno, pues había hecho la tesis sobre este personaje, este filósofo. Lo titulé El filósofo del océano. El océano era para Leibniz la forma en que él entendía el saber. El saber era inmenso, sigue siendo inmenso, pero él decía que el saber era continuo y uno. Es decir, que todo está relacionado con todo. A mí esa idea me gusta. Me gusta picotear aquí y allá. También me tengo que acordar de lo que decía mi abuela, hombre de muchos oficios, al final tamborilero. Pues quizás sea un poco tamborilero. Es decir, que sé de muchas cosas muy poco. Pero bueno, da igual. Casi prefiero eso a saber mucho de nada, que es lo que nos pasa normalmente a los que nos especializamos demasiado en nuestro propio terreno. El caso es que el filósofo del océano era el océano como metáfora marítima, de la forma que yo entendía que había que hacer filosofía. Es decir, estar abierto a cualquier mar, poder navegar por cualquier mar y por tanto todo lo relativo al saber me interesa. Es decir, me interesa la ciencia, me interesa la política, me interesan las relaciones personales, me interesa el saber popular, me interesa el arte, la literatura, todo, que me interesa todo. Algunas cosas más que otras, evidentemente. Después de aquello, escribí otro libro titulado El descrédito de los quilates. En él analizaba la percepción mundana del lenguaje. Y cuando estaba investigando sobre aquel asunto, me di cuenta de que la metáfora del ajedrez era utilizada por muchos lingüistas para explicar el funcionamiento de la lengua en general. Pues bien, yo no lo sabía en aquel momento, pero aquello fue el germen de mis investigaciones posteriores. Estaba trabajando en la universidad y resulta que me eché una novia andaluza y me dijo, ¿por qué no te vienes a pasar el verano y aprovechas a hacer unas oposiciones? Pues dicho y hecho, y voy y apruebo. Aquello frustró todos mis planes académicos. No podía soportarlo. Resulta que iba a ser profesor de filosofía en secundaria. Pues ya está. Intenté retrasar la incorporación todo lo posible, pero al final el destino estaba mandado. Había que ser profesor. Pues nada, me tocó ir a Baza, de donde es Juan Pedro, o muy cerca, luego a Almería y finalmente aquí a Marmolejo. Ya desde el principio, como no tenía nada que hacer, más que dar clase, pues encontré un amigo que sabía jugar al ajedrez. Yo siempre había sabido jugar al ajedrez, pero nunca de una manera, ni siquiera a un nivel de club. Además creía que jugaba muy bien, cosa que le suele pasar a muchos jugadores que no saben jugar, es decir, que creen que juegan muy bien. Empecé a comprar libros y aquello empezó a suscitar un interés compulsivo, neurótico directamente, por el propio juego. Empecé un cuaderno, escribiendo mis partidas, analizándolas, como veía en los libros que se hacían, pero ya desde el principio dándome cuenta de que aquello ofrecía interés filosófico. Como yo creo que vivo para escribir, no vivo por vivir, vamos, que vivo para poder contarlo después. Pues entonces, cada vez que me ponía a jugar una partida, la analizaba, y luego la partida igual duraba 1 hora, pero yo me tiraba otra media o otras 2 escribiendo acerca de la partida, llenando cuadernos y cuadernos y cuadernos. Algunos quizás los haya visto ya. Son 10 o 12 cuadernos de partidas enteras. Con mi amigo Custodio, cuando vine aquí, con Miguel, que ha tenido un accidente hace poco y desde aquí le mando recuerdos, y después con los compañeros de Dama Morena, más tarde. Bien, pues, iba llenando cuadernos.
Y el problema que me resultaba es que el problema que yo intentaba resolver era cómo vinculo la filosofía con el ajedrez. ¿Cómo hago filosofía con el ajedrez? Pero resulta que el ajedrez es muy agradecido. ¿Por qué? Porque permite muchas vías de entrada. Yo me preguntaba, cuando pienso y analizo mis jugadas, ¿estoy pensando como un matemático o como un lógico? Pues ahora hay que resolver la diferencia entre las matemáticas y la lógica, que es un problema fundamental en el siglo XX. Al final decidí que creo que pensaba como un jurista, por extraño que parezca. Cuando leía novelas que tenían el ajedrez como protagonista, me sublevaba cuando veía que utilizaban mal los términos ajedrecísticos. También hay teorías psicoanalíticas en torno al juego. El mundo del arte está lleno de motivos ajedrecísticos en cuadros, en esculturas. Quizá alguna podamos ver en este momento. Si vamos aquí. Esta, por ejemplo, de Paul Klee. Paul Klee es un pintor de principios del siglo XX y este cuadro se titula Ibasaj, es decir, superajedrez. Si se dan cuenta es como un tablero y hay ahí unas figuritas que representan las figuras del ajedrez. Pues yo decía, ¿por qué le interesaba a Klee el ajedrez? Esta ilustración está presente en el libro, por ejemplo. Pero es que un poco antes, cuando estaba en París, me encontré con esta otra, en el Pompidou de París. Esta. Que también es un cuadro de Paul Klee, muy parecido al anterior. Este es anterior al que he mostrado en primer lugar. Este se titula Rhythmisches, es decir, ritmo. Y si hablo de él es porque, si se dan cuenta, en la parte de arriba tiene 8 casillas, como en el tablero de ajedrez. Pero en la parte de abajo, 6 casillas. Tablero de ajedrez un poco raro, parece que se ha reducido, ¿no? He estado 10 años intentando saber por qué hay 8 casillas arriba y 6 abajo. 10 años. Hasta que la solución me la dieron entre Miguel Ángel Cáceres y mi propia hija. Mi hija Miranda lo vio y le dije, ¿qué ves aquí? Y me dice, unos ladrillos. Y al fondo está como la noche, una celosía. Evidentemente. Los cuadros negros son el fondo y lo blanco, digamos, sería la parte que se ve en primer lugar de esos bloques, ¿no? ¿Por qué no fui capaz durante 10 años de saber que esa era la razón volumétrica o de volumen, para dar la sensación de volumen que Paul Klee había escogido? Porque este cuadro me lo habían interpretado de otra manera, me lo habían interpretado musicalmente. Había ido a una conferencia en la École Normale Supérieure de París, muy cerca de donde vivía, y el conferenciante se puso a tocar el cuadro. Tocar el cuadro, como se titula ritmo o rítmico, se puso a tocar el cuadro siguiendo la siguiente estructura. El color negro era un golpe fuerte, el color gris un golpe más suave y el color blanco más suave todavía. De tal manera que empezaba así. Ritmo. Ritmo. Cosas más raras. ¿A qué cosas se dedican los filósofos? A tocar un cuadro, pero a tocarlo musicalmente. Cuando luego descubrí que Paul Klee introducía piececitas de ajedrez en una serie de cuadros muy parecidos a este, dije, esto es lo mío, esto no puedo dejarlo pasar. Si se dan cuenta, los que sean de mi generación un poco anteriores, ahí está el Capitán Trueno, ¿no? El Capitán Trueno está luchando contra una dama negra. Esta aventura del Capitán Trueno la leí yo cuando tendría 10 o 12 años.
Y luego mi amigo José Manuel Villar me consiguió la portada. También el Capitán Trueno estaba jugando al ajedrez, en este caso luchando contra un ingenio mecánico del mago Morgano. Estas cosas estaban como inscritas en mi corazón, en mi alma, y estaban a la espera de que yo las sacara. Yo las sacara. Y lo que he hecho ha sido recuperar todos esos indicios que a lo largo de mi vida el ajedrez me había suscitado. He intentado ser fiel a esos recuerdos, entre otras cosas porque es la solución que yo he alcanzado a la hora de buscar el lugar del narrador. Yo no podría decirle a los ajedrecistas cómo tenían que jugar, porque yo mismo no sé cómo hay que jugar. Es un juego endiablado, nadie es tan inteligente como para poder dominar el ajedrez. Ni Kasparov, ni Bobby Fischer, ni ninguno de los grandes ajedrecistas. Nos supera. Nos supera como la propia lengua nos supera. Nadie es capaz de saberse todas las palabras del diccionario y nadie es capaz de hablar perfectamente, en el sentido de que la lengua siempre nos puede más. Esa es la metáfora, lengua-ajedrez, que me interesaba. Bien, entonces, ¿cómo solucioné el lugar desde el cual tenía que hablar? Pues conté mi propia vida. Por eso, aquellos que se pongan a leer el libro se darán cuenta de que hay un componente biográfico muy grande. Intento que el lector se identifique con mis vicisitudes, progresando en el entendimiento del juego y al mismo tiempo contándole las relaciones que he ido viendo a lo largo de estos años. En la tertulia de los leídos que hacemos en Marmolejo, como dice una vecina mía, les he comentado alguna vez que el libro es un desbroce. Es decir, yo he visto un matorral con caminos que estaban sepultados por la maleza y he intentado desbrozar para que gente más competente que yo pueda seguir por ese camino. Incluso yo mismo, en algún momento, y de profundizar en algunos de esos caminos recién limpiados, ¿no? Bien, me gustaría sugerirles la riqueza del ajedrez. El ajedrez ha sido usado metafóricamente, como he dicho, muchísimas veces. Tiene una dimensión de representación muy grande, no en el propio juego, sino culturalmente ha sido utilizado así. Para ello voy a irme a una posición muy fácil de entender, pero ¿qué es esta? Ven, esta es una posición en la cual las blancas ganan la partida. En la página 158 y siguientes del libro, analizo la posición. Si se dan cuenta, se enfrentan dos jugadores, el Diablo y Paolo Boy. La partida es del año 1598 más o menos, digamos que en los inicios del ajedrez. ¿Por qué juega el Diablo con Paolo Boy? Es una leyenda. Probablemente Paolo Boy se inventó este problema, pero en cualquier caso es una de las leyendas más deliciosas que conozco y me gustaría que pudieran experimentar lo que yo experimenté al verlo por primera vez. Resulta que Paolo Boy, que era un ajedrecista, se encontró con el Diablo. El Diablo se disfrazó de mujer, sabemos que el Diablo es capaz de adquirir cualquier forma, y retó a una partida. Paolo Boy era un ajedrecista muy competente y consiguió ganar a Paolo Boy a pesar de que el Diablo hacía todas las trampas que podía. El Diablo, enfurecido, volvió a disfrazarse en esta ocasión de peregrino. Y cuando llegaron a esta posición, el Diablo le dijo a Paolo Boy: mate en 7 jugadas. 7 jugadas. Perdón, esta es la posición.
Mate en 7 jugadas. Paolo Boy no tuvo más que resignarse. Y las jugadas empezaron así. Eso es, ahora. Jaque. La torre jaquea al rey. El rey se escapa del jaque a la casilla F6. El diablo sacrifica a la dama y vuelve a dar jaque. La única jugada posible es que la torre negra capture la dama. Y así lo hace. Otra vez jaque. Si se dan cuenta, el rey no puede ir a ninguna casilla. Esta columna está ocupada. Esta está ocupada por la torre. Esta otra por la propia torre. El peón obstaculiza el avance y no se puede comer el caballo porque está protegido por el peón. Así que la única jugada es poner la dama en medio. Paolo Boy, el diablo, sigue jugando. Suponemos que con una sonrisita de satisfacción. Vuelta otra vez, jaque. El peón se lo come. Es la única jugada posible. No se puede mover otra pieza negra. Los peones están bloqueados. Mueve el caballo a la casilla C7. Al rey solo le queda una casilla, que es esta que está en medio. No, perdón. Esta que está en medio no. Solo le queda avanzar el peón. Porque a esta casilla no puede ir porque el caballo ocupa esta casilla. Fiscaliza, como dicen los ajedrecistas. Mueve el peón y jaque otra vez. A la derecha ven el recorrido que ha hecho el caballo. Jaque otra vez y ahora el caballo, el rey, puede ir a la casilla a la que antes no podía ir. Y se queda esta posición. El diablo va a dar jaque mate. Solo tiene que poner la torre delante. ¿Pero qué pasó? En ese momento apareció el enemigo del diablo, es decir, Dios. ¿Cómo apareció Dios? El diablo se dio cuenta de que si daba jaque mate aparecería sobre el tablero una cruz, el símbolo, en este caso del catolicismo, del cristianismo. Enfurecido por el desenlace, no tuvo más que se escapó y el pobre Paolo Boy salvó su vida gracias al ajedrez. A mi hijo le cuento muchas veces que jugar al ajedrez es una forma muy buena de vencer al diablo y de vencer a la muerte. Bien, pues esta delicadeza, porque esto es una exquisitez, he comprobado con el ordenador si es perfectamente correcta la combinación, y lo es, lo cual significa que ya en el siglo XVI se jugaba al ajedrez, pero que muy bien. Es una de estas cosas sorprendentes y funciona a un nivel de representación, es decir, al margen de la posición concreta, esto quiere decir otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir el ajedrez? ¿Qué es lo que nos transmite el ajedrez más allá de las jugadas concretas? Porque no son más que figuritas moviéndose. Bien, detrás de este problema he estado muchas veces y la solución no es fácil. Supongo que podemos darle el significado que queramos, pero en cualquier caso permite preñar de significado el ajedrez. Otro momento interesante es este otro. Voy a poner aquí la página 152. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí es igual. Algunos recordarán la escena. Humphrey Bogart en la película Casablanca. Es una película deliciosa, fantástica. También se puede interpretar como que era una película propagandística. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Pero, si se dan cuenta, este es el momento en el que se presenta el personaje en Casablanca. Él regenta un local, el local de Rick. Él ha sido abandonado por una mujer de la cual sigue enamorado, y
En el primer momento aparece él solo jugando al ajedrez. Pues bien, me he tomado la molestia de averiguar la posición que aparece en el tablero. No se pueden imaginar la de veces que he echado el DVD para adelante y para atrás para averiguar finalmente eso que aparece ahí. Como ven, ahí hay un caballito, ¿no? Donde lo señalo hay un caballo. Hay 2 peones y otros 3 por detrás y otro cuarto, otro al lado. Si ahora vamos a la posición, resulta que a la posición se llega después de estas jugadas. Juega el blanco, juega el negro, se constituye lo que se llama una defensa francesa. Caballo en C3, caballo en C6, se amenaza el caballo, se desclava el caballo, se amenaza otra vez con el peón, el caballo tiene que irse y se va a esta casilla. Y ahora protegemos el alfil con el peón. En realidad esto es un gambito. Un gambito es una jugada en la cual se sacrifica una pieza al principio de la partida. En este caso, alfil por alfil, peón por alfil y dama por alfil y perdemos un peón. Hay compensación y de hecho muy pocos jugadores se atreven a jugar este gambito porque es muy peligroso. De hecho, en la partida que Humphrey Bogart está analizando en Casablanca, tampoco se acepta el gambito y se hace la jugada C5. Miren, una vez que se hace esta jugada de peón, lo que recomienda la teoría es cambiar el alfil por alfil. Y ahora, digamos que cualquier jugador haría esta jugada, dama por E7, dama por alfil. ¿Por qué? Pues porque si se mueve el rey quedaría en una casilla un poco rara, se perdería el derecho al enroque y entonces dama por E7. Bueno, pues después de dama por E7, caballo B5. Y nos damos cuenta de que se amenaza un doble en C7 o que nos quedamos con la casilla E6 aquí, que casi a perpetuidad. Bueno, pues si ahora vamos a la posición de Humphrey Bogart, nos daremos cuenta de que esta es la posición de la película. Bueno, ¿y qué le pasaba a Humphrey Bogart? A Humphrey Bogart le pasaba lo siguiente, que había sido abandonado por una mujer en la estación de París bajo la lluvia. ¿Y por qué había sido abandonado por una mujer? Pues tenía sus motivos, luego se descubre que la pobre mujer no era tan mala. Pero Humphrey Bogart en este momento, ¿qué está haciendo? Pensando que una mujer le ha hecho una mala jugada. ¿Y qué es lo que pasa en la partida? Pues que la dama hace una mala jugada. La jugada de dama es mala, la mala jugada de una dama. Bonito. Quizá sobreinterpretemos los textos, pero en cualquier caso yo me lo he pasado de cine consiguiendo establecer esta relación. La mala jugada de una dama. Pues claro, la dama jugada de una dama. Es lo que le había pasado a Humphrey Bogart. Soy un poeta. Hay muchas damas en el ajedrez. Os voy a presentar a otra. Esta la conocen mis alumnos. En este caso, una mujer se llamaba Eva Babich, jugando al ajedrez desnuda con Marcel Duchamp. Marcel Duchamp es un artista del siglo XX, uno de los más famosos del siglo XX. Estaban en Pasadena, California, aprovechando una exposición. Él era un fanático del ajedrez. De hecho, abandonó su carrera ajedrecística para jugar al ajedrez y no hacer otra cosa. Se dice que su mujer, durante la luna de miel, le pegó las piezas del tablero para que no pudiera jugar. Porque claro, se supone que durante un viaje de novios hay cosas más interesantes que hacer que jugar al ajedrez. Es una opinión. Como otra cuestión.
Pues aprovechando, estamos en 1964, la exposición que se estaba haciendo en los Estados Unidos, el fotógrafo Julian Vassar propuso a Marcel Duchamp que se jugara una partida al ajedrez con esta señorita, una señorita espléndida. Mis alumnos y yo hemos analizado esta partida, está al comienzo, y hemos reflexionado acerca de si la partida es un posado o es un acontecimiento. Es decir, si es una representación o es un acontecimiento. Si es algo vivo o es algo fingido. No hemos conseguido llegar a una solución cabal porque hay demasiadas mediaciones para que podamos tener completa seguridad, pero nos hemos fijado en asuntos absolutamente ridículos y fascinantes. Por ejemplo, ven que hay un reloj, ¿no? El reloj que está a la derecha de Marcel Duchamp. Pues mis alumnos y yo hemos estado preguntándonos por qué el reloj está a la derecha. ¿Por qué está a la derecha? Porque normalmente el reloj se pone donde las negras quieren, es decir, a la izquierda, si eres diestro. Si supieran la de veces que hemos intentado averiguar si la mujer era zurda, nos fijábamos en cómo cruzaba las piernas, por qué se apoyaba la mano en el mentón. Reproducíamos la partida y llegábamos a la conclusión de que le tocaba mover al blanco. Pero entonces, un detalle, el pitorrito, con perdón, del reloj está levantado por el lado de la mujer. Si le toca mover a la mujer, si le toca mover al blanco, el pitorrito tendría que estar al revés. No sé si se aprecia, pero hasta con una lupa lo hemos mirado. El caso es que había una contradicción entre el reloj y la posición del tablero. Hasta que uno de mis alumnos se le ocurrió lo siguiente: Fran, esto se estaba jugando de verdad. El reloj estaba a la izquierda, estaba a la derecha de la mujer, mejor dicho, pero cuando vinieron a hacer la foto se dieron cuenta que si teníamos el reloj delante no se verían las piezas. Así que lo cambiaron de lado. Fantástico. Una interpretación genial. Le habían dado la vuelta al reloj y por eso estaba así. Genial, pero no sabemos si exacta, porque luego en internet descubrimos esta otra foto. Se descubre la cara de ella, una mujer bellísima, y la partida está más avanzada. Si se dan cuenta, la foto está muy estudiada. Negro, blanco, blanco, negro, viejo, joven, hombre, mujer. No les puedo decir los comentarios que decían mis alumnos acerca de la espléndida desnudez de Eva Babich, pero si me sobreponía a esos comentarios, conseguíamos que vieran más cosas de las que simplemente se ven. Por ejemplo, no es una fotografía pornográfica. ¿Por qué no es una fotografía pornográfica? Porque el cuerpo no está cortado. Los que disfruten de la pornografía se darán cuenta de que los cuerpos se cortan en la pornografía. Se fijan en determinadas zonas para solaz del espectador. Y aquí no. Digamos que la foto puede ser más o menos erótica, pero no es pornográfica en absoluto. No hay ningún tipo de perversión. Y de hecho, algunos de mis alumnos se preguntaban por qué Marcel Duchamp miraba al tablero en vez de a la señorita. El ajedrez tiene estas cosas. Es capaz de capturar la mirada. Capturarla, pero si en su propia luna de miel ya lo había puesto en práctica. Así que en este momento él tendría unos 70 años y ella que tuviera 20, 25 como mucho. Bueno, pues se analizan este tipo de cosas en el ajedrez. Es decir, la capacidad de sublimación que tiene el ajedrez. Hay un deseo, pero sublimado. Es una guerra, pero incruenta, es decir, es una guerra simbólica. Buscamos la muerte del contrario, pero no matándolo. Un poco como cuando discutimos y decimos que te pego,
Mientras digas que te pego, no le estás pegando a nadie. Dices que te pego para no pegar. Esta que hay aquí es otra fotografía. Bueno, una fotografía de un cuadro de un prerrafaelista inglés. Frampton se llama. Están jugando al ajedrez Fernando y Miranda. Miranda es la hija del filósofo Propercio. Y la escena es una ilustración de La Tempestad de Shakespeare, la última de las obras de Shakespeare. En este momento, Miranda le está diciendo a Fernando que le está haciendo trampas. Fernando se defiende y le dice que no, que por nada del mundo lo hiciera. Y Miranda le dice, por supuesto que las haces, pero aún así, juego maravilloso me pareciera. Esto en inglés, con los versos de Shakespeare, queda precioso. Por cierto, Shakespeare es la persona que inventa el concepto fair play en este momento. El fair play, de la FIFA y del fútbol, se lo inventa Miranda, el personaje de Shakespeare en La Tempestad. Juego maravilloso o juego honesto, me pareciera. Fair play. Bueno, pues, ¿por qué es tan importante el juego? Porque lo contrario del juego es el trabajo. Es decir, jugamos porque queremos. Por eso que cuando nos jubilamos, nos ponemos a jugar. ¿Y qué diferencia hay entre el juego y el trabajo? El juego es la sumisión voluntaria a ciertas reglas. Durante un periodo de tiempo nos sometemos porque nos da la gana a ciertas reglas. La diferencia con el trabajo es que nos sometemos, pero no porque nos da la gana, sino porque no hay otro remedio. Jugar es la felicidad. Con el trabajo obtenemos satisfacciones, pero no felicidad. La felicidad es el disfrute de los bienes. La satisfacción es el cumplimiento de unos valores, el alcanzar ciertos objetivos. Eso provoca satisfacción. Yo estoy más bien por la felicidad, más que por la satisfacción. Cuando nacieron mis hijos, no sabía si estaba feliz o satisfecho. ¿Qué cosas se pregunta uno? Estaba satisfecho porque habían nacido sanitos y estas cosas, claro, y estaba feliz. No quería estar satisfecho, quería estar feliz. Y en general yo creo que esa distinción, que es una distinción que se inventa un filósofo llamado Hegel, entre la felicidad y la satisfacción, es lo que nos equivoca en nuestras vidas cada 2 por 3. Buscamos satisfacciones en vez de buscar felicidades. Buscamos alcanzar objetivos en vez de disfrutar sencillamente de lo que tenemos. Creo que el juego, que es una especie de subconjunto dentro de la vida, es un momento especial de la existencia, y yo no sé si se pueden hacer cosas mejores en este mundo que jugar. Evidentemente hay un sentido práctico de las cosas y todo el mundo se da cuenta que no podemos estar jugando a todas horas, pero qué lástima que no podamos estar jugando a todas horas, qué lástima no poder aprender jugando ni enseñar jugando. En mis clases, digamos en mi dimensión de profesor de filosofía, lo que intento por todos los medios es que nos olvidemos de que estoy dando clase, que me olvide yo. Claro, es imposible, porque luego toca la sirena y entonces me lo vuelven a recordar. Y supongo que no se puede hacer de otra manera, pero a veces ocurre, a veces hay magia, por mis alumnos y por yo mismo en algún momento. Es decir, hay veces en que nos olvidamos de que la propia cosa funciona. Es decir, que el aprendizaje no se hace penoso, sino que el aprender sale como el vino sale de las uvas, con un poquito de presión y ya está. Bien, esta es mi idea, esa es la forma en que entiendo las cosas, y es verdad que eso no significa que no tenga que haber esfuerzo. Cuando uno juega al ajedrez se esfuerza de una manera brutal, pero es un esfuerzo que no es un esfuerzo al que te obligue nadie. Como no te obliga nadie a él mismo, pues
¿Hay felicidad? Yo voy a variar olivos. A mí nadie me obliga a hacerlo. Y de hecho, como no son muchos, hasta disfruto haciéndolo. Porque no son muchos. Pero como tuviera que levantarme todos los días para ir al campo, pues probablemente no disfrutara tanto. Lo veo como un recreo. Se cuenta que Pío Baroja tenía una huertecilla en Vera de Bidasoa, y entonces allí se dedicaba a cultivar sus tomates y demás. Y cuando lo veían los paisanos y le decían, ¿qué, don Pío? Trabajando, porque estaba acabando en la huerta, decían, no, descansando. Y cuando lo veían sentado en el pollete de su casa, le decían, ¿qué, descansando? Decían, no, trabajando. Es decir, creando, imaginando, dedicándose a su labor de escritor. Bien, aquellos que tengan cierto temor respecto de ese temor inicial acerca de esas dos palabras que hablábamos al principio, ajedrez por un lado, filosofía con ese prestigio que tiene, y por otro lado los frikis que son los ajedrecistas, y no digamos los filósofos, pues lo que he querido ha sido desactivar esa mala prensa que puede tener cada uno por separado, pues juntándolos. Como decían, ¿no? Contra la cólera, pereza. Es decir, que un defecto haga que el otro lo sea menos. No sé si lo he conseguido, pero en cualquier caso es lo que pretendo. Para entender el libro, ¿qué se necesita? Es necesario saber algo de ajedrez, es decir, saber mover las piezas y saber leer las partidas. Pero bueno, que estamos en el pueblo y yo estoy aquí dispuesto a explicarle a alguno lo que no sepa en un momento dado. Tenemos esa suerte. Los que vivan en Madrid o en Barcelona, pues no tienen esa suerte. Aquí estamos entre amigos, y así que solamente os pido que, si os ponéis a leer el libro, que disfrutéis tanto como yo lo he hecho. Lo he hecho por las tardes, cuando acostaba a mis hijos, y hasta las 2, 3 o 4 de la mañana, y cada vez que escribía una página, pues se lo contaba a mis compañeros, y es una verdadera delicia el placer de la escritura. Es un esfuerzo, pero al que no me obliga nadie. Esos esfuerzos a los que no nos obligan nadie, es decir, estos juegos, son aquellos por los que merece la pena vivir, creo yo. Yo, por mi parte, muchas gracias por la atención prestada. Pues la primera parte la hemos consumido. Nadie nos ha dicho nada ni nada, ¿eh? Bueno, se compromete a que si alguien por la calle lo para y le pregunta por una jugada, que me invite a algo tiene su contrapartida, ¿no? Pero que se compromete, ha dicho que sí, que lo para por la calle, que no hay problema, que él le explica lo que tenga que explicar o aprende lo que tenga que aprender, claro. Pues nada, ahora vamos a ver si lo ponemos en un aprieto, vamos a que hable de ajedrez y filosofía. Se ha lucido, ha dicho lo que ha querido. Bueno, pues vamos ahora nosotros a preguntarle. Aunque no hay micro, pero como hay buena acústica, venga, él está esperando que le hagamos preguntas o que le hagamos reflexiones. A ver quién quiere empezar. Si puede encender el paso de butaca, pues he hecho. Esto es como yo, ha dicho, hágase la luz. Bueno, yo quiero agradecer a Fran esta charla tan espléndida, nos ha tenido a todos muy embobados, muy amena, muy de agradecer. Yo recuerdo allá para el 2001, cuando llegué por aquí, que yo también empezaba mis primeros pasos en el centro. Y como jugando con el ajedrez siempre llegaba el momento en que yo le decía, Fran, acuérdate de lo que te digo hoy. Pasaron unos años porque le gustaba mucho, la apuraba hasta el final. Buscaba la vuelta, se iba a perder para ver cómo hacía tabla. Siempre ha tenido su mecanismo. Digo, no te preocupes, que con el paso del tiempo, y no mucho, llegará a ser un gran ajedrecista, y de hecho aquí está, además de gran filósofo, que ya lo es.
Venga, a viva voz. Me gusta interesada. Bueno, pues voy a ver a quién he dedicado el libro. Creo que pone para Ana, que sabe cantar. Hoy me he puesto a cantar yo porque Rafael, un compañero nuestro, me ha pedido explicaciones sobre la presentación y pues no ves el cartel, está ahí mi nombre y me he acordado de la copla, de los carteles han puesto un nombre que no... Francisco Alegre. Mi hijo durante mucho tiempo ha creído que yo me llamaba Francisco Alegre. No creo descubrirle ya nada. Bien, respecto a lo que ha dicho el custodio, le agradezco las palabras y de hecho él aparece aquí. Bueno, quizá le he dicho que iba a leer algún tipo de párrafo. Quizá lo más interesante es los momentos en que sale Marmolejo. En la página 47, digo, en septiembre del 2001 me instalé en Marmolejo, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén de apenas 7.500 habitantes. Campos de algodón y olivos verdes contra ladera roja. El que lea esto dirá que es este pueblo, pero bueno. Aquí nacería al año siguiente mi hija Miranda, mi peoncito. El pueblo es agradable y está bien comunicado, pero mi ajedrez se resintió. Durante casi 4 años solo pude jugar con 2 personas de manera regular. Custodio Ibáñez, director del instituto donde había conseguido plaza definitiva, y Miguel Pérez Flores, a la sazón estudiante de magisterio. Desde luego, muchas fueron las partidas habidas entre nosotros y creo que conseguí transmitirles buena parte de mi entusiasmo. Pero ahora me parece que mi progresión se detuvo en seco. Ya no podía aprender de otros, sino en todo caso junto a otros. Intenté compensar la ausencia de jugadores fuertes, aunque solícitos, analizando sin descanso mis partidas con ellos y jugando compulsivamente por internet. Y hay otro momento que hace referencia a mi compañero de mesa, que es un poquito más adelante, como veis hay cierto componente biográfico. Digo, en el otoño de 2002 fundé la Escuela Municipal de Ajedrez de Marmolejo, apoyado para tal empresa por Carlos Sevilla, concejal de Cultura y profesor de lengua de mi instituto. Desde entonces han pasado por la escuela una 50 larga de muchachos. Ahora bien, dar clases de ajedrez es asunto delicado. Puedo decir que lo he probado todo, aunque siempre intentando que los alumnos disfruten con el proceso mismo de aprendizaje, única forma de que lo penoso del esfuerzo sea llevadero. Desde intercalar lo más abstruso con lo más ligero hasta insistir en el aspecto lúdico para pasar después a lo más competitivo o volver hacia atrás y hacerles ver la belleza del juego reproduciendo las mejores partidas de la historia. Es decir, que no he querido dar la impresión de que las cosas se me han ocurrido porque estaba sentado en una mesa camilla con un brasero. A mí las cosas se me ocurren hablando con la gente. Y esa dimensión de interlocución, de diálogo que el ajedrez tiene, porque en realidad el ajedrez es un diálogo en la que en vez de intercambiar palabras se intercambian piezas, jugadas, es la forma que tengo de entenderlo. O sea, que no creo en la introspección ni creo que a mí a solas conmigo mismo se me ocurra nada. Cuando hablo del diablo en el libro, el diablo tiene una característica. Se cuenta que estuvo 3.000 años cavilando, pensando en la forma en que haría caer al hombre. Es decir, el diablo estuvo 3.000 años pensando en cómo hacer que Adán se comiera la maldita manzana. Cavilando, a solas, rumiándolo. Pues no, yo soy muy mal amigo de mí mismo, por decirlo así. Yo quiero competencia, necesito del otro, aunque sea para destruirlo simbólicamente. Necesito crítica, necesito criticar. Algunos de mis compañeros saben lo molesto que soy criticando, pero es la forma de aquilatar lo que uno sabe. De hecho, cuando muchas veces digo que no se respetan las opiniones, no hay que respetar ninguna opinión, hay que respetar a las personas.
Porque si tú respetas una opinión y piensas que esa persona es tonta, en realidad, detrás de ese aparente respeto, estás dejando que sea tonta, que permanezca en su estupidez. Se trata de demostrarle que se ha equivocado o que él te demuestre a ti que el equivocado eres tú. Por eso las opiniones no son respetables las personas. Y a veces igual habría que incluso que matizar esto. Pero en cualquier caso, eso tiene que estar claro. Y tenemos un mecanismo, una herramienta para que eso funcione, que es el lenguaje. Se suele decir que el tiempo que tu adversario dedica a pensar tu jugada es el homenaje que te está haciendo. En realidad, no cabe otra cosa más que respetar al otro, que está detrás de tu propia muerte, de tu muerte simbólica, evidentemente. Pero hay un respeto. Esa dimensión de diálogo que tiene el ajedrez y que han de tener las discusiones racionales, evidentemente, es decir, no las discusiones donde hay una amenaza de por medio, sino que están hechas exclusivamente en el formato de la palabra. Digamos que el ajedrez lo metaforiza perfectamente. Esta cosa de que casi neurótica, de pieza tocada, pieza movida. O el silencio, no puede haber interferencia a la hora de realizar la jugada. Se supone que es de mal gusto, que estás haciendo trampas o que estás intentando distraer, cosa que en otros juegos no está tan claro. Si comparamos el ajedrez con el póker, por ejemplo, o con el tute, en cierto sentido, es decir, juegos en los cuales no hay información completa, porque hay una dimensión, hay una ocultación de ciertas de tus propias cartas, pues es el juego de los reyes, es el juego por excelencia. Está todo ahí a la vista. Ahora sé capaz tú de entenderlo. Es el juego. Creo que un chalao, que es el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, dice que lo han inventado los extraterrestres directamente. Se queda tan pancho. Pero si no fueron los extraterrestres, era muy listo, vamos, que lo inventó, desde luego. A ver, por deformación profesional. Como ya lo hemos hablado, no pasa nada porque lo hablemos aquí. ¿Ajedrez en la escuela? Bueno, tenemos la suerte de que el ajedrez, el Instituto Virgen de la Cabeza, tiene un taller. Ha habido que hacer una especie de triquiñuela, es decir, porque lo hemos integrado, lo hemos puesto como asignatura evaluable en lo que se llama un proyecto integrado. No es exactamente la fórmula que yo desearía, pero al menos es algo. Acabo de leer una noticia en la página web de la Federación Internacional diciendo que el Estado de Israel va a incorporar obligatoriamente el ajedrez en las escuelas, y de hecho hay algunas comunidades autónomas en España donde está ya como asignatura optativa en el currículum, por ejemplo en Canarias, y en algunos colegios privados también se hace eso de manera sistemática. Hay algunas experiencias en otros sitios, pero hay cierta dificultad. La dificultad procede de que hay serias dudas, yo no las tengo, pero que el aprendizaje que se consigue con el ajedrez sea transferible, es decir, haya un proceso de transferencia hacia otros aprendizajes. A mi juicio sí hay transferencia de actitudes, de conocimientos, es decir, que los niños que juegan al ajedrez aprenden a leer mejor, calculan mejor, por lo que sea, pues porque se acostumbran a poner más atención o por lo que sea. Pero claro, también hay competencia de otras áreas, que más latín y menos ajedrez, o más matemáticas, y creo que yo desde luego la forma en que planteo el ajedrez, desde luego es como una gimnasia mental, pero yo voy más allá de que sea solamente una gimnasia mental, que es lo suficientemente rico para poder explicar el teorema de Pitágoras, y de hecho lo explico ahora a mí mismo, en este momento. Página. Se puede explicar mediante el tablero de ajedrez el teorema de Pitágoras.
ahí lo tiene. Trazamos un cuadrado en medio del tablero y queremos saber cuál es su área. Nos damos cuenta de que hay 4 triángulos rectángulos por los lados, ¿verdad? Bien, esos 4 triángulos rectángulos por los lados son estos 4. Son idénticos. ¿Vale? Esto no es una demostración del teorema de Pitágoras, es una instanciación, como dicen los metodólogos de la ciencia y demás, pero digamos que hay capacidad para, aprovechando el ajedrez, explicar un montón de contenidos de muchos tipos. Quizá las partes más difíciles del libro sean aquellas en las que, por ejemplo, aprovecho el ajedrez para explicar algún concepto lingüístico, o de tipo jurídico, o de tipo metafísico, o matemático. Pero, en cualquier caso, era esta vocación de desbroce para que podamos ocuparnos, podamos transmitir conocimientos aprovechando una herramienta. Por otro lado, desde un punto de vista ético, creo que es muy interesante. Es decir, el que juega al ajedrez se acostumbra a darse cuenta de una cosa, pero sencillísima, que es que si pierdes, la culpa es tuya. Que la responsabilidad por haber perdido la partida no es de nadie más que tuya. El otro ha hecho lo que tenía que hacer. Vivimos en una sociedad o tenemos tendencia a echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. En el ajedrez no pasa eso. No es posible, no puedes engañarte de esa manera. La derrota es consecuencia de tus errores, unido a los aciertos del contrario, pero consecuencia de tus errores. Esta es la razón por la cual yo nunca he ganado a nadie en perfecto estado de salud.